Felicidades a las mamitas. Este es el día que el mundo, ¿cierto?, se paró para celebrarlo. Entonces nosotros las felicitamos. ¿Qué haríamos sin nuestras madres? ¿No? ¿Quién dice amén? Los hombres pueden decir amén, o las mismas mujeres que ya son mamás. No nos podemos olvidar. Amén. Bueno, voy a esperar que todos se acomoden. Le doy la bienvenida a la pastora Katy con el pastor Fabián. Qué gusto tenerlos acá. Sean bienvenidos. Y también le doy la bienvenida a todos los que, cierto, están conectados a través de la señal de YouTube. Sean todos bendecidos en este día. El tiempo que hoy estamos viviendo definitivamente ha venido a establecer lo primero, y es bueno que se vaya entendiendo todo esto, ¿no? Porque nosotros necesitamos crecer, necesitamos determinar, necesitamos establecernos en el Señor, y definitivamente hay un problema, ¿no?, que somos nosotros mismos. Nos cuesta tomar decisiones, nos cuesta hacer la voluntad de Dios, nos cuesta someternos a los principios, nos cuesta, nos desanimamos muy rápido, entramos en lugares donde no debemos entrar, de donde ya el Señor se supone que nos levantó, volvemos y caemos una y otra vez. Nosotros hoy somos de los que cuando hablamos con precisión, hablamos con determinación, hablamos dando confianza a los demás, hablamos mostrando de que somos personas estables, no somos emocionalmente cierto, inestables, o sea, no divagamos en lo que decimos, en lo que hacemos. Nosotros creo que en este tiempo, por causa de la misma palabra, en el crecimiento de que vamos obteniendo, ¿cierto? Por causa de la misma palabra, lo dije, ¿no? Por causa de la misma palabra vamos siendo establecidos a una dimensión mayor. Amén. ¿Está conmigo? Ok, mientras, por favor, ya no nos distraigamos más. Tenemos que estar prevenidos de todo, ¿no? Para no interrumpir, aunque la intención es muy buena. Sin embargo, nosotros rápidamente, y lo hacemos, y digo esto por causa de que nos distraemos muy rápidamente, ¿no? Nos pasó algo y nos vamos, ¿no? Y bueno, mi amor, ¿me preparas un té o un café? Así que es bueno considerar, diga, debo considerar todas las cosas. ¿Cuántos pueden decir amén a lo que acabo de hablar? Bueno, hay un problema. En Hebreos capítulo 12 el Señor habla. Él dice de que debemos, con respecto a la mente, dice, ¿cómo dice la escritura? ¿Qué me acuerdo? La tengo, pero la tengo desordenada. Con respecto a la mente, renovados en el espíritu, ¿cierto? Dice la escritura, de vuestra mente, gracias. Renovados en el espíritu de vuestra mente. O sea, todo tiene que ver con nuestra mente. ¿Sí o no? Es en Romanos o en Hebreos. Romanos 12:1, ahí está.
discúlpeme, son, ¿no? ¿Sabe qué? Vamos a ponerle un peldaño ahí a eso, Mauricio. Creo que falló la ingeniería, ¿no? O fallaron los que se suben, porque eso tiene aquí, tiene sus peldaños y no se da la vuelta. Somos flojos nosotros, de darnos la vuelta. Si eso está ahí, hay que subir por ahí. Sí, pues pasa por ahí. Vamos a tener que hacerlo en este lado. Vamos a seguir eliminando la batería. Y eso es lo que no quiero. Quiero activar esa batería. No, acá, ¿no? Yo creo que por acá. Sí, bueno, ahí vamos a chequearlo, Mauricio. Vamos a estar a tomar un café y vamos a ver cómo hacemos eso. Sí, de hecho faltan una cantidad de cosas que por hacer, como detalles, ¿no? Bueno, ¿en qué estaba? En Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Dice el Señor, renovados en el espíritu de vuestra mente. Todo tiene que ver con nuestra mente. De hecho, si hacemos una analogía, si nos vamos a Josué capítulo 6, ¿cierto? Cuando Josué introduce al pueblo a Jericó, a la tierra prometida, ¿no? Lo primero que ellos tienen, la primera confrontación de guerra que tienen es con Jericó, ¿no? Y se habla y se hace referencia a los muros de Jericó, y todo eso tiene que ver con estructuras mentales. O sea, somos un tema nosotros. Debemos crecer, ¿no? Porque si no nos estabilizamos, ¿no? Dejamos la escoba. Está aquí. No miren a la pastora, por favor no hable. Mira, todos inmediatamente miraron para allá. O se va a tener que ir castigada atrás para dañar allá a la Leslie. ¿Ah? ¿Sí? ¿Quiénes son la vuelta? Eso es. ¿Sí? Que esto quedó muy acústico, entonces cada movimiento que tú hagas se escucha todo. Amén. Ya. ¿Ponemos atención? Ese es otro problema, ¿no? Ojo, los que les fue mal en el colegio, en la universidad, en cualquier parte, es por lo mismo, porque nunca tuvieron eso se llama concentración, ¿no? Perdón, atención selectiva. O sea que tú seleccionas lo que quieres atender. Ya. Por lógica. Qué revelación. Entonces es bueno eso, que lo considere. No le estoy diciendo que vayan a ver psicólogo ni menos que eso, no. Sino que pongan cuidado todo esto. Y háganse ustedes mismos un análisis. Y chequéense. Y se van a evitar una cantidad de problemas enormes. Muchas veces hacemos cosas que después nos arrepentimos. Hello. Y nos pasan la cuenta por haber sido tan emocionales o por no haber tomado la decisión correcta. Por eso que el Señor, ¿cierto?, nos da la palabra, Él mismo nos instruye para que salgamos de nosotros mismos y podamos mirarlo a Él y caminar por lo que Él estableció, porque en Él no hay esto, no hay una sombra de variación, ¿cierto? En Él estableció las cosas y punto. Y punto. Él estableció las cosas y punto. Entonces nosotros tenemos que operar de la misma manera. Y para esto se requiere carácter. Se requiere carácter. Por eso que dice el Señor que también Él derramaría un espíritu de valentía en nosotros, ¿cierto?
para tomar las decisiones y permanecer en ellas, para poder ver los resultados. Y créame que aquí en esta casa, hoy faltaron algunos cuantos, deben estar celebrando el Día de la Mamá, ¿no? En esta casa se ha ido adquiriendo carácter, se ha ido formando un carácter, y yo lo puedo ver en los jóvenes que se vienen levantando. Son hoy diferentes. Hoy yo los veo y son personas que han determinado, han decidido caminar hacia un propósito, hacia un objetivo y lograrlo, cumplirlo. ¿Está conmigo? Ok. Entonces, debido también a lo que estoy hablando, quiero introducirme con un tema que vamos a seguirlo con la pastora, unas 3 o 4 o 5 reuniones más. Se trata de la obediencia. Principios, ¿cierto?, de la obediencia. La razón, ¿cierto?, de que por qué nosotros, para establecernos en este principio de obediencia, es de oír atentamente. ¿Está conmigo? En Romanos capítulo 6, verso 16. Voy a orar antes de empezar a enseñar. Padre, Señor, en esta hora te doy gracias, mi Dios, por este momento que nos das de poder reunirnos, Señor. Tu palabra dice, Señor, cuán bello es habitar tus hijos, Señor, en armonía. Cuán bello es habitar, Señor, en tu presencia, porque ahí es donde tú envías bendición y vida eterna, Señor. Padre, en esta hora, todo mi ser, Señor, todos nuestros corazones se someten a ti, Señor, para escucharte, Señor, y también, Señor, posturándonos, ¿no?, a recibir de ti para seguir creciendo y estableciéndonos en el reino, en lo que tú quieres, Señor, para nuestras vidas. Yo te pido en esta hora humildemente, Señor, que me uses, Padre, que sean tus palabras, Señor. Someto todo mi cuerpo, todo mi ser a ti, Señor, para que me uses como tu instrumento, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Romanos capítulo 6, verso 16 dice: ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. ¿Está conmigo? Voy a volver a leerlo. Dice en Romanos capítulo 6, verso 16: ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. ¿Está conmigo? Y hay un ejemplo en la Biblia, ¿no? Hay una historia en la Biblia que habla de Saúl. Y esto está en Primera de Samuel, capítulo 15, del verso 21 al 23. ¿Listo? Mas el pueblo tomó del botín ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema, para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención
que la grosura de los carneros. Porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Está conmigo? Este era Samuel, ¿cierto? Hablándole a Saúl, porque él desobedeció al Señor. Él tuvo, al parecer, una muy buena intención de traer todo lo tomado de los anatemas, ¿cierto?, de este pueblo, en el cual el Señor le dijo: no tomes absolutamente nada de ese lugar. Él pensó que iba a agradar a Dios trayéndole estos sacrificios, pero sin embargo al Señor no le agradó. ¿Está conmigo? Lo que está diciendo aquí es que nosotros lo primero que debemos hacer es obedecer la voz del Señor. ¿Qué es lo que Él está hablando? ¿Qué es lo que nos está Él enseñando para nosotros poder establecernos en Él y poder disfrutar de todos sus beneficios? Porque el mismo Señor, ¿se acuerda cuando estuvimos no me acuerdo bien la escritura, no fue en Juan, sino que el Señor mismo dijo, primero Él dijo en Juan capítulo 8, verso 34, dice: mi alimento o mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Y Él también dice de que Él hace, ¿cierto?, todo lo que escucha decir al Padre. O sea, Él se sometió en obediencia y dijo: y esto es lo que le agrada a mi Padre. ¿Están conmigo? O sea, yo tengo que saber de que debo someterme a todo lo que Dios está hablando. Hello, ¿está conmigo? Podemos hacer muchas cosas externas. Podemos caminar sobre algunos principios de lo que es la ofrenda, el diezmo, primicia, de venir y establecernos a lo mejor en un servicio, pero puede ser de que estás como quiera pecando de alguna manera en otras áreas. En Él es todo, diga conmigo, en Él es todo. Nosotros debemos ser obedientes en todas las cosas. ¿Está conmigo? Entonces voy a leer del verso de nuevo, voy a ir repitiendo para que se le quede bien grabado. Y para la próxima vez, yo sé que hay muchos que graban, pero vamos a empezar a traer un cuadernito y un lápiz para que usted vaya anotando las escrituras bíblicas y obviamente llegue a su casa como buen hijo de Dios y escudriñe que todo lo que se dijo en este lugar es fiel y verdadero. ¿Está conmigo? Porque somos muy cómodos. Está la señal de YouTube, todos se meten a ver los mensajes. Bien, es bueno, es válido que sigan escuchando los mensajes una y otra vez, pero también ustedes deben escudriñar las escrituras por ustedes mismos. Entonces deben anotar. Así que desde el próximo domingo empezamos a traer un lápiz y un cuaderno, desde el miércoles para los que vienen, ¿no? El miércoles, para los que el domingo, ¿no? Y hay miércoleros, ¿no? Entonces vamos a enfatizar en esto para que traigan y sigan estudiando, escuchando, para que puedan crecer, porque Dios no le va a dar al que lo busca a Él a medias. Créeme, por eso es que vemos un pueblo que lo único que lo único que quiere de Dios es bendición, provisión, protección, bendición. Quieren todo lo de Dios, pero no es eso. Nosotros tenemos ya esas cosas.
nosotros debemos entender. ¿Dónde está la pastora Katy y Fabián? ¿Ah? ¿Y cuántos están con los niños? ¿2 solamente? 2. ¿Hoy? ¿Always 2? Yeah, because that is a younger man, you know. It's supposed to be here. It's better. Okay. Entonces, voy a leer del versículo 22. Y Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? ¿Se dan cuenta? Eso fue lo que le dijo Samuel a Saúl. Él pensó que estaba haciendo, ¿no?, lo mejor. Para allá voy. No me lo quite antes de que termine, mami, la predicación. La voy a castigar, se va a ir para atrás. Entonces, es muy importante entender esto. Porque yo sé que hay muchos que creen y piensan. Por ejemplo, voy a poner un pequeño ejemplo de personas que hacían esto. No diezmaban, ¿no?, pero sí hacían cosas para la iglesia. Ellos mismos determinaban qué hacer con los diezmos. ¿Comprende? Y ellos pensaban que le agradaba a Dios. Y ellos, wow, o sea, yo doy mi diezmo, pero lo doy trayendo cositas, que una planta, que esto, que lo otro, no sé, ayudando al hermano, haciendo otras cosas. Y eso está, pensaban ellos que, wow, a Dios le agrada. No, no es así. Dios establece principios. Dios establece todas las cosas. Y así en un montonar de cosas más, ¿no? O otros vienen y dicen: bueno, yo ya estoy en la iglesia, estoy sirviendo y no vengo el domingo. Total, ya le agradé al Señor porque vine a limpiar la iglesia, vine a hacer otras cosas. No es así. Dice la palabra que ellos, que los apóstoles, que estos hijos de Dios se juntaban diariamente en el templo. O sea, y aquí por venir una vez por semana, ¿te cuesta venir a la iglesia? ¿Y tú crees que hoy estás agradando a Dios por causa de haber venido hoy el día domingo y toda la semana no? O ni siquiera te metiste a estudiar la palabra, o estuviste en oración con tu familia, con tus hijos, o no hiciste cosas que le agradaran a Dios. ¿Se da cuenta que hay mucha distorsión en todo esto? No le quiero llamar o un problema emocional, mental, o de entendimiento, de capacidad intelectual, no lo sé. Pero si el Señor habló, ¿qué es lo que yo debo hacer? Cuando un padre habla, ¿qué es lo que tú haces como hijo? Obedeces. Y punto. Y no cuestionas absolutamente nada. ¿Sí o no? Cuando el padre habla en la casa, por ejemplo, Carlos, que tiene sus hijos, cuando él los manda, o su esposa los manda, y que son muy bien enseñaditos esos niños, ¿no? Pero lo mismo es en el plano espiritual. Hello. Tiene que ser exactamente lo mismo. Si Dios está hablando, ¿por qué no le obedecemos? Él establece reyes y quita reyes. Estamos hablando de Saúl, de un príncipe, de un rey, que Dios mismo lo estableció. ¿Está aquí? Imagínese, este hombre fue establecido por el mismo Señor. ¿No te gustaría a ti ser rey? Le pregunto a usted, ¿no le gustaría a usted ser rey? ¿No le gustaría tener un gran palacio y tener un pueblo, súbditos, en el cual usted está ahí para enseñar e instruir a un pueblo y de guiarlo a un lugar, a un propósito?
Por eso tenemos que hacer un upgrade en nuestra mente. No nos podemos conformar con las 3, 4, 5 gallinitas que tenemos. No nos podemos conformar con la casita o el autito que tú tienes. No es eso. No nos podemos conformar con lo trivial de la vida, con esto terrenal. Si estamos llamados para vivir de una forma excelente, para vivir en otro lugar de mente. ¿Está conmigo? No es con tus fuerzas. Dígale que está a su lado, no es con tus fuerzas, es con su poder. Lo único que tú tienes que hacer es obedecer a Dios y tú verás. Entonces Saúl, él fue establecido como rey, pero fue quitado. Y mire, y no fue quitado por otro rey que ya estaba establecido, sino que Dios ya tenía un recurso reservado, porque él sabía que este iba a fallar, que este se iba a equivocar. Y mire lo que hace Dios: establece a un hombre que estaba cuidando ovejas. ¿Se da cuenta la diferencia de lo que Dios puede hacer? ¿Qué es lo que está diciendo Dios con esto? Yo no soy capaz de nuevo para establecer a otro rey y al que yo quiera. Y al que yo quiera, al que tenga el corazón conforme al mío, a este que se ha sometido y ha sido obediente a mí, cueste lo que cueste. Porque el día de tu redención, el día de tu bendición llega cuando tú estás en ese lugar. Y perseveras y perseveras y perseveras y perseveras, siendo obediente al Señor, porque Él estableció todas estas cosas. Él no es suficiente para nosotros. Hay muchos que están en lugares donde no debieran estar, y es solo por causa de la desobediencia. Y creen que hoy, por venir el domingo, Señor, estoy aquí, wow, ya la pastora me vio, el pastor me vio, ya no vengo el miércoles, ya no danzo, ya no hago esto, ya la música, ya no es nada lo mismo. Hoy estoy tan metido en el cuento mío, que ya para ti, Señor, no tengo tiempo. ¿Se acuerda usted cuando el Señor mandó a buscar a la gente para las bodas? ¿Se acuerda usted de eso? Le dice: ve y búscame a todos y que se vengan a sentar a la mesa. Y llegó, ¿sabe qué? No quisieron venir porque todos están ocupados. Entonces el Señor le dice: vete a buscarme a los cojos, a los mancos, a lo que no sirve, tráemelo, porque yo lo voy a engrandecer. ¿Pueden entender eso? El mismo Pablo, con Timoteo, este hijo amado de él, engendrado por él, no había nadie más que mandar, solamente a Timoteo, porque todos estaban ocupados ¿en qué? En sus propios asuntos. No seamos mentirosos, si ya la mentira se terminó. ¿Para qué seguir engañándonos? No podemos ser mentirosos. El que mentía desde el principio ya no está. ¿O está? Entonces, ya no es el diablo que te está mintiendo para que te quedes en casa o para que no seas obediente a lo que el Señor demanda. No es el diablo. O para que tengas tu propio razonamiento, tu propia voluntad. Ya no es el diablo el que te miente, tú eres el que te está mintiendo. Por causa de que hay mucho orgullo y soberbia en ti todavía. Hello. Pero el locólogo está lleno de los soberbios, ¿lo sabía usted? Entonces, es muy importante el tiempo que hoy estamos viviendo y de entender estos principios.
¿Se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque la rebelión es como pecado de adivinación. O sea, mira lo que lo compara el Señor. Y lo sigue comparando y dice: y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Wow, y reclamamos en contra, ¿no?, de algunos que idolatran santos y todo eso. Pero eso no tiene nada que ver. Para nosotros, los hijos de Dios, ya conocemos los principios y hemos sido establecidos en el Señor como hijos, no como bastardos, como hijos. Por lo tanto, ¿qué debo hacer? Si nosotros para Él somos un pueblo gloriosos, somos una iglesia sin mancha y sin arrugas, para Él somos la niña de sus ojos. El Señor nos está esperando a que determinemos en nuestro corazón y nos sometamos a la obediencia de Él y escuchemos su voz y la pongamos por práctica. Eso es lo que el Señor quiere, para que toda tu vida cambie. Porque lo dice: mas el pueblo tomó del botín ovejas y bueyes. En el principio dice, en Romanos capítulo 6, verso 16, dice: ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Diga: yo soy esclavo de Dios. Fui comprado por precio. Él me hizo su hijo. Eso es lo que está diciendo acá. Dice: claro que lo son. Dice: ya sea del pecado, hay una obediencia al pecado. O sea, cuando tú no te sometes a los principios de Dios ni a la obediencia de Dios, estás pecando, te estás sometiendo al pecado. Jesus, esto es fuerte. Esto es muy fuerte. Y aquí traigo temor para ustedes en este día. Y para mí, como ministro. Esto es fuerte. Dice: claro que ya sea del pecado que lleva a la muerte. ¿Hacia dónde te conduce el pecado? ¿Hacia dónde te conduce la desobediencia a Dios? A la muerte. Dice: o de la obediencia que lleva a la justicia. Diga: el Señor nos hizo justo. Por causa de que nosotros obedecemos al Señor, Él nos hizo justo. Por eso que podemos declararlo con nuestra boca y decir: yo no he visto justo desamparado, ni que su simiente mendigue pan. Está conmigo. Usted debe entender que en este lugar la justicia de Dios viene sobre usted. La protección divina viene sobre su vida. Aleluya. ¿Está conmigo? La provisión está. Esta es una característica de la obediencia. Es el resultado de. ¿Sabe lo que está diciendo el Señor acá? Que somos como Jesús. En este lugar tú te vuelves como Él, porque empiezas a padecer. Cuando tú obedeces, empiezas a padecer.
Por eso que el Señor dijo: ustedes serán mis hijos si es que padecen. ¿Está conmigo? En este lugar nos volvemos como Jesús. En este lugar sabemos y entendemos lo que significa coger la cruz. Por eso que el Señor le dijo: si ustedes realmente quieren ser mis discípulos, deben negarse a sí mismo. O sea, ya no se trata más de mí, sino que se trata de someterse a Él. Entonces, en este lugar tú eres como Jesús. En este lugar la gente te va a reconocer que has padecido, que has pagado un precio, y en esta casa lo hay. Yo sé que en esta casa lo hay, y el Señor los está mirando por causa de que han sido fiel, por causa de que han caminado en la verdad, por causa que se han negado a sí mismo, por causa de que le han dado lo primero de lo primero a Él. Yo sé que el Señor está estableciendo, porque vino el Padre espiritual de esta casa, y el Señor vino y declaró a través de su boca y dijo que nosotros hemos sido puestos como lanza flechas en este lugar, como punta de lanza. Y yo lo creo porque es una palabra profética recibida para nuestras vidas. Entonces, si el Señor está hablando, es porque aquí hay hijos. Aleluya. Por eso dice la Escritura que el justo vivirá por fe. No por lo que pueda recibir de parte del mundo, de Dios. Vive de fe, creyendo. ¿Se da cuenta? Y muchos se esfuerzan trabajando horas a Faraón, al sistema. Y el Señor le dice, what are you doing? ¿Qué tú haces? I'm your father. You are my beautiful son. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué escoges esto más que a mí? Unos cuantos pesos más, donde por causa de esos pesos más, ¿cuánto no has perdido? ¿Quién me puede decir amén? Entonces, debemos ser claros con todo esto. Yo estoy aquí y mire, mi corazón está, porque tengo hoy tanto temor de Dios por causa de lo que estamos viviendo y experimentando. Mire, por causa de que solamente hay un hombre hablando para nuestras vidas, siento temor. Porque la palabra es fiel y verdadera. Porque es la que nos mide, es la que viene y nos enseña, nos instruye. Tiene un precio. Toda esta palabra tiene un precio. Y precio de sangre. Entonces yo puedo sentir todo esto. Amén. Aleluya. Nosotros debemos aprender a escuchar, poner atención a lo que Dios está hablando. Esta palabra en inglés es hearing y en el griego es akoue o okouo, que es el acto de oír o el sentir.
sentido de oír. Obediencia tiene que ver con conectar o traer todo a la obediencia de Cristo. O sea, nuestra obediencia se tiene que someter por completo a Cristo. No es un poco. Dígale que está a su lado, no es un poco. Mira, si hubiera ignorancia en ti, podríamos decir que es válido. Hello. Si hay ignorancia, si tú no has escuchado este mensaje, si el Señor no te ha revelado, podría de alguna manera decir como el mundo no conoce estas cosas, pero tú las conoces. Dígale que está a su lado, tú las conoces. Entonces ya no eres ignorante. No eres un neófito, porque entiendes lo que Dios está hablando y lo que está saliendo de su corazón. Entonces hoy yo, ¿qué es lo que debo hacer? Es conectar todo con Él. Toda mi vida, todos mis pensamientos, todo lo que yo tengo, todo lo que yo soy, es Él. Démosle el lugar al Señor, el que le corresponde. Démoselo por una vez y por todas, para que usted vea cómo su vida empieza a cambiar, para que usted vea que la vida Zoe en su vida se empieza a manifestar. Este mensaje, lo que hoy usted está recibiendo, es porque sabemos que estamos preparando hijos, porque hay hijos que están puestos en la aljaba para ir y destruir y levantarse en contra de toda obediencia a Dios. No vamos a ser de agrado para muchos. Ya no va a haber tanta parafernalia, tanto show en la iglesia, sino que aquí va a haber palabra en este lugar. Y donde quiera que vamos a llevar palabra. Y al alma le vamos a decir, te tienes que sujetar a Cristo. Y tienes que aprender lo que Él quiere. Muchos se van a ir. Y ha pasado. Y está pasando. Porque lo único que te separa de Cristo es el pecado. Dígale que está a su lado. Lo único que te separa de Cristo es el pecado. La desobediencia. Y la desobediencia y la obediencia al pecado, ¿qué es lo que es? Tell me please. Muerte. Es muerte. Yo no quiero morir. Yo estoy vivo. Vivo para Él. Estos años de vida, los 50 años más que me quedan, los viviré en Él y contemplaré la gloria de Él. Hello. Porque hay gente, mire, tan soberbia y están tan obedientes al pecado, que usted sabe que el Señor no va a juzgar tan solamente a ellos, sino que el peso que ellos traían detrás en cuanto a sus generaciones. Porque el que se levanta en rebelión, así como lo hizo Coré, pagó el precio toda la familia, sus hijos, su esposa, sus bienes, todo, absolutamente. Uno que tome la decisión y todo. No, que yo no voy más a la iglesia por esto otro, por aquí, por allá, por acá. Pero le preguntaron a sus hijos si no quieren venir. Le preguntaron a su esposo si no quieren venir. O viceversa. Le preguntaron, ¿está conmigo? No, pero tomo la decisión y me voy. Y podemos ver la soberbia en ese lugar. Y cuando hay desobediencia, ¿qué es lo que hay? Es muerte. Consecuencias. ¿Está conmigo? Segunda de Corintios capítulo 10 del 1 al 6, por favor.
Pónmelo aquí en nada. Aleluya. ¿Está conmigo? Esto es muy importante. Dígale que está a su lado, por favor. Graba esto en tu corazón. Que el Señor, dígale que el Señor tenga misericordia de ti. Del 1 al 6. 2 Corintios capítulo 10, verso del 1 al 6. Dice: y yo mismo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y la benignidad de Cristo. Yo que soy humilde cuando estoy delante de vosotros, pero osado para con vosotros cuando estoy ausente. Sigue. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que ser osado con la confianza con que me propongo proceder resueltamente contra algunos que no consideran como si anduviéramos según, que nos consideran como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Párate ahí. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. El mismo versículo, pónmelo en la NBI, por favor. El mismo versículo. ¿Se da cuenta que está hablando Pablo aquí de fortalezas? Esta fortaleza no es que sean muros o que tengan que pasar vallas, no, está hablando de fortalezas completamente de la mente. Dice: las armas con que luchamos no son del mundo. ¿Está sintiendo usted algo hoy aquí en esta casa? Porque yo siento que el Señor me está hablando y el Señor nos está hablando. Dice: las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino. Aleluya. Aleluya. De arriba. Aleluya. ¿Se da cuenta? Pablo sometido, enseñando a un pueblo, instruyendo a estos corintios, que ellos se estaban conduciendo de alguna manera equivocada. Pablo viene y los instruye y les dice: ok, yo puedo en algún momento estar en la carne, verdadero, pero yo con esto no voy a hacer absolutamente nada. Y le dice: yo me someto. Le está diciendo: yo me someto al Señor en todo lo que a Él se refiere, para yo poder estar humildemente en este lugar, porque soy osado, pero humildemente yo me establezco en este lugar para manifestarles y decirles de que las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Yo no sé lo que tú puedas estar viviendo, pasando, pero si tú eres obediente a Dios, este poder divino que viene de arriba, esto que no es de este mundo, viene sobre ti, va a venir sobre ti, te va a cuidar, te va a envolver, para que salgas de todos estos lugares que por ignorancia, que por debilidad te has metido de diferentes formas. Cuando tú eres obediente, el Señor vuelve y te levanta. Cuando le dices: Señor, hoy yo me someto a ti en obediencia, y empezarás a ver. Yo le estoy hablando y me estoy hablando a mí mismo, porque el Señor me trae a la memoria muchos procesos de mi vida, cuando hemos sido obedientes, cómo todo cambia. Cuando en estos procesos de luchar con la carne, con luchar con fortalezas mentales, hemos entrado de nuevo a un desierto para solamente manifestar lo que está en ese lugar, tomarlo y erradicarlo de nuestras vidas para seguir siendo obedientes. Créame que hemos estado en esa lucha también. Créame que hemos estado caminando por esos caminos donde usted está. No es que nosotros hemos alcanzado y venimos de la tierra, del cielo, y llegamos aquí y somos santos. No, hemos vivido y hemos tenido experiencias que cada palabra que sale de la boca de Dios y que está saliendo ahora mismo, puedo decir
que la hemos vivido personalmente. Y el Señor nos ha llevado a un desierto. Ok, ¿qué más hay que sacar, Señor? Eso es lo que hoy le decimos con la pastora al Señor. ¿Qué más? Muéstranos, Señor. ¿Qué es lo que hay que quitar? ¿Qué es lo que hay que erradicar de nuevo, Señor? Porque el salmista le dijo: Señor, revélame aún lo más profundo de mi corazón, para yo no poder, lo oculto de mi corazón, para yo ya no volver a equivocarme, Señor. ¿Es esa tu actitud? Con la pastora hemos dicho: Señor, si nos tienes que volver de nuevo al pozo de la desesperación para nosotros aprender a obedecerte en todo de nuevo, Señor, o manifestar lo que está oculto, Señor, hazlo, porque hay temor en nuestro corazón. ¿Lo puedes entender? Por eso que diga conmigo: el desierto es bueno, porque en los hijos de Dios solamente se glorifica el nombre de Dios. En el mundo no lo sé, ahí terminan como sea, pero yo sé de que nosotros como hijos de Dios, aunque pasemos por el valle de Baca, aunque pasemos por el valle de la desesperación, ahí está el Señor, ahí está el Señor. Aunque yo esté en lo más profundo del mar, aunque yo me vaya lejos, mire, el Señor va a estar en ese lugar. Aquí. Vamos a seguir leyendo. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y estamos dispuestos a castigar, dice Pablo, cualquier acto de desobediencia, una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes. Todo lo divino de Dios. Mire, si el pueblo se somete en obediencia, Rodrigo, si hay una en inglés, todo lo que yo voy leyendo, por favor, ayúdame con esto para traerlo con mayor precisión, por favor. ¿Ok? Si hay, ¿tienes ahí? Ven. Yes. Ok. ¿Se dan cuenta? Cualquier acto de desobediencia se puede castigar. ¿Sabes cuándo? Cuando tú te posturas. Cuando tú te posturas al Señor. Entonces, esa desobediencia, todo lo que está ahí, porque cuando hablamos de desobediencia, detrás de esto tiene que haber algo que esté causando eso. ¿Sí o no? Puede ser cualquier situación en la que tú estés viviendo, que estás tomando una decisión y crees que esto es más poderoso que Dios. ¿Está conmigo? Entonces tú tienes que, te inclinas hacia ese lugar. Pero cuando tú vienes y te posturas al Señor, cuando tú vienes y le dices al Señor: yo no quiero hacer esto, entonces toda desobediencia es castigada. Entonces eres establecido por el Señor. ¿Está aquí? ¿Terminamos? ¿Ese era el 6? Amén. Aleluya. Entonces dijimos que obediencia
tiene que ver con conectar, ¿no? Conectamos o traemos todo, dice, a la obediencia de Cristo. Dice en Génesis capítulo 49, verso 10, dice: el cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, que merece la obediencia de los pueblos. El cetro no se apartará de Judá. Déjame decirte que tú y yo somos Judá. Ni de entre sus pies el bastón, el que te guía, el que te va a llevar hacia ese lugar de empoderamiento, a ese lugar de establecimiento. ¿Está conmigo? No se apartará. Por eso que el Señor dijo: yo hago la voluntad de mi Padre. Y dice: yo hago todo lo que a Él le agrada, por lo tanto Él no me dejará, por cuanto yo le agrado a Él. ¿Hay alguien que le pueda decir: Señor, te agrado? O en la circunstancia, en la situación que tú estás viviendo y experimentando. Mírame, Señor, cómo te agrado. No, he sido obediente a tu palabra. ¿Me puedo acercar a ti, Señor? ¿Me puedo acercar a ti? Si Él está aquí, créame que nuestro Padre está en este lugar. Él es el gran yo soy. Esto no es místico. Pareciera que para los cristianos Dios es místico y vienen solamente a tener una experiencia almática y esperando recibir algo. Pero déjame decirte que mi Dios es real. Déjame decirte que mi Dios es real. Y Él es el que nos guarda. Él es el que está ahí. Y Él es el que nos ha determinado para un tiempo específico, un kairos específico en el tiempo para nuestras vidas. Él es el que nos creó. Él es el que nos formó. Él es el que sostiene al mundo con su mano. Él es el que ha hecho todas las cosas. No hay científico que todavía pueda dar testimonio de una forma empírica de que Dios no existe. Porque no lo hay. Se cansarán buscando y seguirán sacrificando animales todo el tiempo, pero nunca llegarán, porque esto es revelado para los hijos. Por eso Josué dijo: yo y mi casa, yo y mi casa, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. La definición de obediencia. En el griego es upakoe. Esta es una palabra compuesta. Up o up es under en inglés. Y akou es to hear, que significa en inglés give heed, y en español es prestar atención. Para escuchar debemos prestar atención. Para escuchar algo debemos, número 1, prestar atención. Número 2, la obediencia de Dios será en un sentido especial el sometimiento dispuesto a la esfera de la revelación divina. Aleluya. Número 3, la sujeción a la voluntad de Dios revela por Cristo la palabra viva. Número 3, la sujeción a la voluntad de Dios revelada por Cristo, dice, nos da y nos revela la palabra viva. Este sometimiento es considerado como la obediencia a la verdad. Primera de Pedro, capítulo 1,
verso 22, por favor. Ahora que se han purificado obedeciendo la verdad, ¿se da cuenta? Esta es la base bíblica. Ahora que se han purificado obedeciendo la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. Nos hemos sometido a la verdad, nos hemos purificado en la palabra. ¿Y qué es lo que nos demanda el Señor? Que nos amemos los unos a los otros. Porque la obediencia a la verdad trae purificación. ¡Wow! Aleluya. ¿Quién me dice amén, por favor? 4. Se espera que se traiga cada pensamiento a la obediencia de Cristo. 2 Corintios capítulo 10, verso 5. Come on, Daniel. Si estuvieras al lado de Papa ya te hubiese afeitado. Dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. ¿Está conmigo? Hay muchos versículos más que los que están apuntando, si quieren les voy a dar 2, 3 para que lo apunten solamente. Esto también lo pueden encontrar en Romanos capítulo 1, verso 5, en Hechos capítulo 6, verso 7, en 2 Corintios capítulo 10, la que estoy leyendo, en Romanos capítulo 15, verso 18, y en Filipenses capítulo 2, verso 1. Upo significa bajo. Apakouo, ¿no? Significa principalmente para obedecer, dar atención, seguir, rendimiento de sirvientes, soldados y discípulos. Se refiere a la manifestación de fe en la humilde aceptación del mensaje del Evangelio. ¿Está conmigo? También se refiere a la sujeción continua de fe bajo una palabra predicada o el mantenimiento de la palabra en la creencia de obediencia. Diga conmigo, debo ser obediente al Señor. Esta es la palabra hebrea Shama. La idea principal que transmite es la de percibir un mensaje o un sonido de detención. Significa escuchar inteligentemente. ¿Qué es lo que es obediencia? Esta es la palabra, en el griego es también Shama. En el hebreo es Shama. Shama es oír inteligentemente. Diga, yo debo oír inteligentemente. ¿Sabe cuándo se va a mostrar? Porque obviamente se puede oír neciamente. No, al contrario. ¿Qué iba a decir? La idea principal que transmite es la de percibir un mensaje o un sonido de detención. Significa escuchar inteligentemente. Se llama la atención, escuchar y entender claramente lo que se dice. ¿Cuántos están entendiendo claramente lo que se está diciendo en este lugar? Ok, esta palabra dará a luz. ¿Cuándo da a luz esta palabra? Ahora me acordé. ¿Cuándo va a dar a luz esta palabra en tu vida?
Cuando veamos los frutos. Cuando veamos el resultado de estar escuchando inteligentemente. Porque si tú no escuchas inteligentemente, no va a pasar absolutamente nada. Y eso es lo que vemos en las iglesias. Y vemos una iglesia pobre, una iglesia llena de rollos, como que si no tuvieran padre. Pareciera que las iglesias están llenas de huérfanos. Y están solamente porque no han oído inteligentemente. Es porque no han sido obedientes al llamado. Es porque no han sido obedientes a la voz. Mucha gente va a ver a los pastores, van a ver al hombre, o a escuchar un logos, pero a no ir de la manera precisa a estos lugares, no crecen. Van a ver cómo danzaron, qué linda estuvo la adoración, pero la palabra es la que da vida. La palabra es la que nos sostiene. Entonces, por eso que vemos un pueblo que perece por falta de revelación. Hello. Aleluya. Si la palabra en el griego, cierto, es, en el hebreo, perdone, es shama, y en el griego es upakoe, la palabra desobediencia es parakoe. En el más estricto sentido, una falla en el oír. En el más estricto sentido, una falla en el oír. Esto es serio. Esto es serio. ¿Qué es lo que te impide a ti oír de Dios? ¿Qué te impide obedecer a Dios? ¿No hay convicción en tu espíritu? Porque dice que Él es el que nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. Entonces el Hijo oye detenidamente la voz de su Padre. ¿Se imagina usted si el Señor Jesucristo no hubiese escuchado la voz del Padre? Créame que Él estuvo en muchos momentos de decirle a Él, ¿cierto? Señor, y se lo dijo, si es, Señor, pasa de mí esta copa, porque yo lo que estoy padeciendo es duro, es fuerte. Pero Él dijo, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. O sea, al extremo de que Él llegó de dar su vida. Y hay algunos que porque se le hinchó el pie no vienen a la iglesia a escuchar de Dios. Hay algunos que prefieren quedarse en la casa calentito y no venir a congregarse y escuchar palabras de vida. Le dejan de dar lo primero al Señor. ¿Serás tú o tendrás tú la capacidad para que Dios te ponga como rey en algún lugar? ¿O seguirás siendo esclavo de un sistema o del pecado? ¿O satisfaciendo los deseos más bajos de la carne? Mire, le voy a decir algo, y a los que me están escuchando también. Dios es un Dios celoso. Y no en vano Él hizo todo lo que Él hizo. Dije que hoy iba a poner temor en su corazón. O hagas el sordo, date por muerto,
por la desobediencia o vive para Cristo. Y podemos decir, no, pero pastor, Dios es un Dios de amor. Sí, Dios es un Dios de amor. Esto es amor, porque Él a quien ama. Y el que no es hijo, ¿qué dice la Escritura? Es un bastardo. Aleluya. Así que no juguemos con esto. Créanme que esto costó un gran precio. Y los que están aquí en este lugar han pagado un gran precio. Y todos los que servimos al Señor, creo casi todos, hemos pagado un alto precio. Y no como el de Jesús. Ni quisiera experimentarlo. No, yo quiero ser, no quisiera. Señor, pásame por alto eso para yo no experimentar lo que Él padeció. Porque creo que no lo aguantaríamos. ¿Está conmigo? Aleluya. Entonces dijimos que el desobedecer es la palabra griega parakoe, que significa que en el más estricto sentido hay una falla en el oír. En Hebreos capítulo 2, del 1 al 2. Ponga atención a esto. Mire lo que dice la Escritura. Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído. Miren lo que le estoy hablando. No sea que perdamos el rumbo. Aleluya. Exacto, es la palabra upacoe. Te sale hermoso, mi amor. Upacoe. Exacto. A lo que hemos oído. Hay muchos. Póneme la LBLA. Dice, por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Hay otra versión que habla, que dice que no nos deslicemos. Pónmela en inglés, por favor. ¿La meses? ¿No la tienes? Ok, voy a empezar a hablar en inglés yo también, así que ponme ahí la meses. Aunque no me entiendan, después yo le explico personalmente. ¿Ok? Tengo que practicar mi inglés porque voy a tener que predicar en inglés. Entonces voy a ponerme las pilas con el inglés para sentarme con Papa también y dialogar con una forma fluida. Por no practicarlo, es como todo, ¿no? Si no practicas, se te olvida. ¿Está aquí? Ok. El oído tiene que ver con obediencia. Mientras que el ojo, ¿cierto? Con la vista, ¿no? Dice, mientras que el ojo representa la fe. Dice, entonces podríamos decir, obediencia, ¿no? Oído es lo recibido proféticamente. Y la vista, ¿cierto? En lo apostólico es la fe. Entonces, yo escucho proféticamente lo que Dios me está instruyendo, en lo que Dios me está instruyendo, y yo esta palabra la activo a través de ¿qué? De la obediencia, de la fe. ¿Está conmigo? Entonces, por eso que los discípulos, ¿qué era lo que ellos decían? En Hebreos capítulo, no me acuerdo, no voy a decir, pero está en Hebreo. Decían ellos, lo que hemos oído y lo que hemos visto, esto es
lo que anunciamos. Perdón, en el libro de los Hechos. Entonces, lo que ellos vieron, lo que escucharon proféticamente de parte de Dios, y lo que vieron manifestado, cumplido de parte de Dios, es lo que ellos anunciaban. Entonces, en este día es exactamente lo mismo. Nosotros no es que no hemos experimentado lo que hoy estamos hablando en este lugar. Lo que nosotros hemos visto, lo que hemos escuchado y hemos oído, es lo que nosotros enseñamos. ¿Se da cuenta? Hemos oído inteligentemente, hemos escuchado la voz de Dios, no hemos sido desobedientes. Por eso que estamos en este lugar. ¿Está conmigo? Aleluya. Isaías capítulo 50, del verso 4 al 10. Can you check for me Proverbios 25, 12, please? Are you okay? Okay. Okay. Vamos a leer esto, mira, lo vamos a dejar para el miércoles. La pastora va a continuar con eso. Y yo voy a terminar en Proverbios, con esto voy a terminar yo hoy día, Proverbios capítulo 25, verso 12. ¿Ok? Mire lo que dice la escritura. 12. Si alguien quiere ofrendarle, por favor, una máquina de afeitar, se lo puede hacer. O llevarlo a una barbería, porque él va a una barbería, ¿no? Lo puede llevar. Hermoso. ¿Lo leemos todos? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. La última, no. Dice, como pendiente de oro y adorno de oro fino es el sabio que reprende al oído atento. La NBI, por favor. Como anillo o collar de oro fino son los regaños del sabio en oídos atentos. Póngase. ¿Hay otra versión? ¿No? ¿Hay otra versión, Rodrigo? No. Pónganse en sus bellos pies, por favor, en este día. Yo lo voy a dejar que quede ahí en este día porque hay más. Recién empezamos esta serie y vamos a ir profundizando aún más. ¿Qué le parece? ¿Está contento? ¿Está contento? Dije que se parara solamente. Solamente dije que se parara y siga prestando atención inteligentemente.